El catarismo es un movimiento religioso de carácter gnóstico que se propagó por Europa occidental a mediados del siglo X y que arraigó especialmente en la zona del Languedoc y en Cataluña. Aunque eran llamados als bons homes, los hombres buenos, la Iglesia Católica los consideró herejes y, bueno, pues esto les costó ser perseguidos y casi exterminados. Pero bueno, quién sabe, tal vez el laurel esté a punto de volver a florecer. Lectio Ediciones ha publicado Cataluña Cátara, un recorrido por 50 enclaves heréticos, y bueno, su autor es Jesús Ávila Granados, bien conocido, periodista, escritor, conferenciante, cuyas pasiones pues son la historia, el arte, la gastronomía, la ecología y también, como aquí nos gusta, lo mágico y lo esotérico. Buenos días, Jesús. Buenos días, Miguel. Bien, bueno, pues hablamos hoy de los cátaros. Tenemos la suerte de tener este libro aquí, Cataluña Cátara, un recorrido por 50 enclaves heréticos, que nos permite pues, conocer estos enclaves, todo lo que fueron dejando, por dónde se movieron los cátaros. Pero vamos a ir un poco a la génesis también. Vamos a aprovechar que tenemos aquí para hablar de sus orígenes y de tantas otras cosas. Antes de todo, por eso me gustaría saber, bueno, ¿de dónde te viene tu interés por los cátaros? ¿Cuándo naces? ¿Qué les ves? ¿O cuándo los conoces? Hace ya bastante tiempo. Podríamos hablar de hace casi 30 años. Yo decidí, pues, por echarme la mochila al hombro, la cámara fotográfica, muchos blocs de notas, bolígrafos, y irme al Languedoc para investigar una cultura que había sido marginada de una manera brutal y perseguida y exterminada prácticamente por la Iglesia y por los poderes fácticos de los siglos medievales. Entonces, claro, tenía que ir muchas veces, subir al castillo de Monsegur, visitar la población de Mirepoix, Carcassona, todos los lugares en donde la sombra del catarismo sigue, después de 700 años, sigue vigente todavía, porque el sentir popular la ha mantenido viva todavía, y eso lo vemos cuando llegamos a Monsegur, y antes de emprender el ascenso hasta la fortaleza superior, que era pues el altar sagrado del catarismo, luego pues calificado por la Inquisición como la sinagoga del diablo, pues cuando llegas a aquella pequeña estancia antes de iniciar el camino estrecho y en pendiente, acusada pendiente hasta arriba, nos encontramos con una estela discoidal que no es cátara, pero es una reproducción perfectamente del pensamiento y la filosofía del catarismo. Fue construida y colocada allí en el año 1960 en homenaje a las 225 personas que en aquel lugar, que en la Edad Media se llamó el Campo de los Quemados, el Camps des Cremats. Allí fueron quemados efectivamente los últimos supervivientes de esa fortaleza aérea y sagrada. Y bueno, cuando ya llegas allí, entonces cuando te das cuenta que el espíritu del catarismo sigue vivo aún en nuestros días, porque me he encontrado en diferentes ocasiones con poetas juglares de nuestros días que estaban entonando versos y cantando para su interior, es decir, lo más profundo de su alma, el pensamiento de ese catarismo que sigue vivo, ¿no? Y lógicamente tendríamos que recuperar esa historia perdida, porque también nos compete. Bueno, hasta hace pocos años, Miguel, sí. Tú sabes muy bien que el catarismo parecía como una cosa muy lejana a nosotros. Sí. Y no es así, ni mucho menos. En el libro Cataluña Cátara, porque yo también he publicado muchos artículos, incluso publiqué la mitología cátara en la editorial Martín de Roca de Planeta en el año 2005. Y claro, el catarismo para mí ha formado parte casi de mi sentimiento periodístico y literario. Pero hacía falta escribir esta obra de Cataluña Cátara para que los lectores comprendieran la gran relación histórico-cultural, geográfica, arquitectónica y filosófica que había en el mundo medieval, a una y a otro lado de la vertiente de los Pirineos, porque los Pirineos en la Edad Media no era una frontera, era la columna vertebral de un país. Entonces, al norte de los Pirineos había territorios que pertenecían a los condes de Besalú, por lo tanto eran de Cataluña, ¿no? Sí. Y entre ellos pues está las Tours, está la fortaleza de Puylaurens, Queribus, todas estas fortalezas que hoy día nos impresionan al verlas desde la lejanía, y también cuando te encuentras delante de ellas y un viento verdaderamente terrible te bate y tienes que agarrarte bien a las paredes rocosas.
Es que... Pero eso eran verdaderos nidos de águilas que desafiaron el tiempo y el espacio frente a la crueldad de la cruzada, mandada en un principio por Simón de Montfort, que era un hombre sanguinario, que se había formado en el saco de Constantinopla del año 1204 y fue selectivamente clasificado para dirigir esta operación militar que no tenía que tener ningún sentimiento de piedad para un pueblo culto y libre. Vamos a ir conociéndolos, Jesús, vamos a ir conociendo un poquito más de estos cátaros, pero, bueno, comentabas, y hemos comentado el hecho de que tu obra bibliográfica, también tus artículos, muchos de ellos han ido pues en esta línea, ¿no? De hablar de los cátaros. Hay un libro que se llama La profecía del laurel, un libro tuyo, que tiene un nombre llamativo, La profecía del laurel. Y yo hacía hace un momento en la presentación un comentario de que tal vez el laurel esté a punto de florecer, porque tiene que ver con una profecía real, una profecía que habla pues de que tal vez estemos en un momento, o pronto se dé, un momento de despertar de esta cultura cátara, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es la historia? Un gran cambio, Miquel, un gran cambio que se va a producir. Cuéntanos la historia de esta profecía. Sí, la profecía esta fue el mensaje que lanzó al cielo Guillem Belibaste. Guillem Belibaste, nacido en Covieres, una población pequeña del condado del Racés, cerca de Rennes-le-Château, en el año 1280. Por aquellas circunstancias de la vida, este hombre que no tenía en su infancia ninguna idea ni por asomos de convertirse en el último perfecto del catarismo. Para las personas que no oyen y no sepan lo que es la palabra perfecto, podríamos decir que es la categoría de obispo para la Iglesia cátara. Ajá. Entonces, un perfecto era una persona que conocía muy bien pues todos los sistemas filosóficos, religiosos y socioculturales de la época. Podrían hablar perfectamente de tú a tú con un cardenal o con un arzobispo de la Iglesia católica. Los cátaros eran también cristianos, pero practicaban un cristianismo distinto. Era un cristianismo basado en la iglesia anterior a Constantino el Grande. Por lo tanto, era la iglesia primitiva. Ellos predicaban con el ejemplo, no como la autoridad eclesiástica que decían, haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo haga. Entonces, el catarismo, que se nos ha olvidado de decirlo anteriormente, el catarismo que arraigó, como tú muy bien has comentado al principio, con tanta fuerza en el siglo XI en Languedoc, es la consecuencia de tres corrientes muy importantes. Claro, vamos al origen, porque además la Génesis, me dices en el libro que nos tenemos que remontarnos muy, muy atrás en el tiempo y también irnos a un lugar, pues estamos hablando de la árida meseta de Irán. Bueno, ni más esa ni es menos. una de las tres corrientes. Primero te voy a explicar. El catarismo arraiga con toda su fuerza en el Languedoc en el siglo XI, consecuencia de la unión perfectamente de tres grupos muy importantes socioculturales. Uno era el priscialismo, que es decir, los seguidores de Prisciliano, que después de la decapitación de su líder, que era el último druida de la Iglesia Católica, pero en tierra hispana, nacido en Galicia, y que llegó a alcanzar el título de obispo de la ciudad de Ávila. Entonces, los seguidores de Prisciliano, que, claro, huyendo de las autoridades eclesiásticas, se refugian en el Pirineo francés. Ahí lo dejamos este sector. Luego, este grupo de priscilianistas agarra muy bien con los rescoldos de la iglesia o del sentimiento filosófico de los druidas de las Galias. Entonces, todo ese colectivo están como esperando la llegada de otro grupo, que era el que faltaba, que eran los bogomilos. Bogomilos son los descendientes de ese pensamiento filosófico tan profundo como eran los herederos de Zaratustra, que es lo que tú has leído bastante. Zaratustra era el de la luz dorada, el hombre, la mente pensante más importante que ha tenido la humanidad en la antigüedad. Fue el creador de la primera religión monoteísta. Entonces, Zaratustra crea el mazdeísmo, una corriente filosófica religiosa basada en el concepto de la dualidad, el Dios bueno como principio del bien, Ahura Mazda, y una obra clave para entender este pensamiento que era el libro Avesta.
Otro libro sagrado del mazdeísmo eran Dinkar y Bundainjin, y un dios malo como culpable del mal, Asira Mayu. Entonces, esta religión arranca aproximadamente hace unos 3.000 años en esa estepa, verdaderamente desérticas, de Irán, que por donde atraviesa la ruta de la seda. Que yo he estado allí para ir a Samarcanda, y es un territorio verdaderamente, pues eso, cargado de mitos, de mucha energía telúrica y ciudades sagradas. Y bueno, ese pensamiento pues agarra ahí y luego ya va creando poco a poco una simiente que la recoge un personaje mucho más tardío, en el siglo III después de Cristo, que era Mani o Manes. Entonces crea el maniqueísmo. El maniqueísmo, sí. Sí, sí. Ajá. Entonces la obra maestra de esta corriente filosófica y espiritual es el himno de la perla. Mani criticó al cristianismo, entre otros aspectos, porque sus ministros, los apóstoles, no fueron los autores directos de sus correspondientes evangelios. Fíjate qué cuestión tan importantísima. Odiaban la caza, no practicaban la caza, respetaban la naturaleza, respetaban a la mujer, y todos los conceptos del equilibrio promocionaban siempre el equilibrio entre las personas, los seres vivos y todo el mundo que nos rodea. Igualdad de clases, La reparto igualdad de bienes. de clase, efectivamente, nadie era más que nadie porque tuviera una corona en la cabeza o vestido de arzobispo o alguna otra dignidad. Ajá. Todos éramos lo mismo porque nacíamos en cueros y moríamos perfectamente sin ninguna propiedad ni ningún bien. Entonces esta corriente del maniqueísmo, luego más tarde en el siglo X en Macedonia, la recogen otros seguidores, que eran los bogomilos. Bogomilos. El nombre de Bogomil, versión eslava del nombre griego Teófilo, que significa amado de Dios. Los bogomilos ya se encuentran de frente con toda la dictadura de los emperadores bizantinos de Constantinopla, y ya empiezan a producirse las primeras quemas en hogueras. Por lo tanto, ya se ven inseguros en aquel sector del Mediterráneo oriental, Miquel, y deciden trasladarse hacia Occidente. Entonces, pasan por el norte de Italia y en la Lombardía se quedan algunos colectivos de ellos que iban a generar más tarde el nacimiento de Leonardo da Vinci. Mira, ¿tú por dónde? También. No, que no creemos las casualidades. Claro, ya todo va bailado. Vemos todo lo vamos bailando. Que todo lo bueno nace del mismo sitio. Bueno, tenemos pristilianos, druidas de las Galias, los bogomilos. Ya recalan en Occitania, sí, y se encuentran con aquellos dos grupos que se han fusionado muy bien, priscilianistas y descendientes de los druidas celtas sí, de la Galia. Y entonces los bogomilos forman un bloque compacto, y la gente, como los ven, los bogomilos no tardaron en ser conocidos como cátaros en toda la geografía occitana, porque cátaros viene de la palabra griega kazaros, que significa pureza. Predicaban con el ejemplo. O sea, que Cala, de hecho, es como una confluencia pues de muchas visiones similares probablemente de la vida, que confluyen en un lugar y en un tiempo, y calan ahí de una manera especial, pero aunque... Pero ¿por qué calan ahí? ¿Por qué calan ahí? Es buena pregunta. ¿Y por qué no calan en Alemania o en Suecia? Claro. Exacto, ¿por qué calan ahí? Bueno, pues muy fácil. Ahí todos los factores tienen el caldo de cultivo adecuado para que calen ahí. Occitania era la tierra más fértil y rica del mundo occidental en el siglo X, siglo XI. Entonces ese territorio además tenía como máximo poder en la tierra el conde de Toulouse, un señor emparentado con la monarquía del Reino de Aragón, un señor de libre pensamiento. Nunca condenó a ningún hereje. La palabra hereje tendríamos que tenerla un poco condenada, pero claro, hay que decirla porque es la palabra que tanto nombra la Inquisición. Claro, es un punto de vista pues de la Iglesia Católica, de la Iglesia oficial. Claro. Y entonces, claro, el conde de Toulouse, Ramón V, Ramón VI y Ramón VII, eran padre, hijo y nieto. Los tres siguieron a pie juntilla unos conceptos de libre pensamiento. Y entonces, ¿por qué se da en Occitania las cortes de amor cortés? ¿Qué eran las cortes de amor cortés? Buena pregunta. Bueno, las cortes de amor cortés es lo que podríamos decir más tarde lo que serían los ateneos, los centros de cultura, los encuentros interculturales.
Una persona que sabía de poesía recitaba sus versos. Un poeta, pues lo mismo. O sea, un cantautor, un músico, un filósofo, todos tenían su puerta abierta. Y hay el castillo de Puy-Vert, que queda muy cerca de Mirepoix, que ese castillo pues es donde se reunía la flor y nata de la nobleza cultural y de libre pensamiento de esa época. Ahí donde venía pues Blanca de Castilla, Leonor de Aquitania, Esquelermonda de Foix, las grandes mujeres de los movimientos culturales, que la mujer era perfectamente admitida en la sociedad occitana y en cambio era perseguida de alguna manera por la Iglesia oficial. Jesús, Sí. hay que tener en cuenta el contexto del que estamos hablando. Es que me está viniendo a la cabeza, pues salvando las distancias probablemente, pues que es como un renacimiento, es decir, es Hombre, dentro de un contexto hombre, por Dios, ahí has medieval. puesto los puntos sobre las íes. Es que si no hubiese sido perseguida la Iglesia del catarismo, ni los templarios hubiesen sido quemados también, porque tanto uno como otro tuvieron el mismo final, la hoguera. Si ninguno de estos dos colectivos hubiese tenido el final que tuvo y la sociedad lo hubiese admitido, el Renacimiento no hubiera empezado en Italia en el siglo XV. Hubiera empezado perfectamente en Occitania en el siglo XI. 4 siglos de retraso tuvo la historia medieval por culpa de esos desórdenes de los poderes fácticos. Por culpa de considerar herejía todo aquello que se escapaba un poco de la norma católica, porque comentabas tú, una iglesia es la iglesia primitiva, unos cristianos con unas características muy llamativas, que en contraste con la opresión, con el sistema eclesiástico que reinaba en general. Hay cosas como me han llamado mucho la atención, y lo has comentado de hecho, la visión sobre el resto de animales, el respeto total a la vida. Tú acuérdate que yo también me gusta mucho el tema de los celtas, hablaremos en otra ocasión, si te parece, sí, claro, sobre ello. Claro. Y entonces, claro, la diferencia que había entre los celtas y los otros pueblos de la antigüedad es que los celtas incorporan un personaje de relieve, que era un hombre sabio, un hombre equilibrado, un hombre que transmitía paz, amor y felicidad a todo el conjunto. Todos los castros, porque los celtas vivían en castro y no en poblados como los iberos. Entonces, todos los castros tenían en la parte superior la acrópolis, y ahí es donde tenía su casa el druida. Y en el subsuelo de su vivienda, normalmente, como he visto en muchos castros de Asturias y de Cantabria y de Galicia, manaba un manantial de agua cristalina y salutífera. Entonces, como en el castro de Xiao de San Martín, en Granda de Salime, en el occidente de Asturias, el druida en esa casa curaba a los enfermos. Entonces, esta distinción que tenían los celtas no la tenía ningún otro pueblo. Y lo primero que hacían ellos es impartir una enseñanza obligatoria y gratuita a la sombra de un roble. Entonces, todos los alumnos aprendían de forma oral, no por escrito, porque para ellos, para los celtas, la escritura embrutecía la cultura, ¿no? Y entonces todo era oral, tenían que aprenderlo de memoria, toda la enseñanza basada en el conocimiento del cosmos, de la naturaleza y del ser humano. Y entonces cuando iba a producirse pues un eclipse, ellos ya lo sabían. Y advertían al pueblo, no os preocupéis que dentro de tantas lunas se va a producir, porque el tiempo lo medían en lunas, no en soles. Dentro de tantas lunas se va a producir un eclipse. Y entonces el pueblo ya estaba tranquilo, ya sabía que iba a apagarse el sol, iba a nublarse el día en plena luminosidad del sol, porque hay una fuerza natural que ya el druida, que el hombre sabio, lo ha vaticinado y no hay que preocuparse. Entonces, te hablo de este dato en concreto, pero también te podría hablar de cómo llevaban a cabo curaciones verdaderamente espectaculares. Y claro, eso tampoco le interesaba al Imperio Romano primero, porque los principales enemigos de los celtas primero fueron las legiones romanas y luego el cristianismo. El cristianismo lo que hizo fue transformar el nombre de los dioses celtas por nombre de dioses cristianos.
Otra cosa también que tengo entendido que le molestaba especialmente a la Iglesia, no sé, pues es una cosa que últimamente se habla mucho pues en el entorno New Age, y es que Sí, la reencarnación fue apartada, sí, aunque en la Iglesia primitiva pues era considerada, pues igual que consideran los cátaros, que era pues una realidad, ¿no? Que nos claro. reencarnábamos. Sí, sí, sí. Bueno, porque volvemos otra vez al punto aquel de la... eh, dentro de 700 años reverdecerá el laurel, ¿no? Ujú. Bueno, pues esto es muy importante porque el último perfecto cátaro, Guillem Belibaste, que nació en 1280, como hemos hablado antes, en Covieres, pues fue quemado vivo el 24 de octubre del año 1321 en una población de Occitania llamada Villerús Térmenes, dentro del castillo, precisamente por capricho del arzobispo de Narbona, porque esa era su residencia de verano y él quería disfrutar del espectáculo mientras desayunaba. Vaya. Sí, sí, y eso es el punto de partida de un libro mío que se llama La profecía del laurel, que luego lo he reactualizado con el nombre del último hereje, un Ujú. libro que está teniendo un gran éxito a nivel mundial y ya se está traduciendo a diferentes idiomas. Claro, cuando es quemado en la hoguera Guillem Belibaste, Sí. en el momento en que se produce la metempsicosis, significa que dentro de toda la llamarada de fuego de la hoguera nace, se levanta al vuelo una paloma blanca, como la señal de la reencarnación que has hablado antes. Ujú. Y entonces cuando él, Guillem Belibaste, saca fuerza de flaqueza y dice: dentro de 700 años reverdecerá el laurel. Y esa fecha nos va a ocurrir pues dentro de 6 años y 10 meses, porque será el 24 de octubre del año 2021. ¿Qué pasará entonces? Pues bueno, no lo puedo yo decir ahora ni vaticinar a ciencia cierta, pero sí, Miguel, te puedo decir que van a producirse cambios muy importantes. Bueno, estamos viviendo cambios, de hecho. No sé si, claro, todo parece concordar. Hay mucha profecía o mucha intuición, a lo mejor en el pasado, de que llegaría un tiempo convulso, pero que traería algo mejor, ¿no? Que sería la semilla de un cambio. De hecho, estamos hablando de gente, pues que promulga el pacifismo, lo hemos dicho, reparto de bienes, la Ahí igualdad de está, la mujer. Y hoy en efectivamente. día estamos viviendo, de hecho, un resurgimiento, o no sé si un resurgimiento, pero parece que está más a la orden del día ante la atrocidad, ¿no? Ante lo atroz que... La La barbarie barbarie, que se está exacto. produciendo efectivamente cuando vemos como unos sinvergüenzas paran el coche y abandonan un perrito en plena carretera, Mm. o cuando vemos como los cazadores furtivos están exterminando especies animales que están desapareciendo de la faz de la tierra y tan tranquilos, cuando algunos pueblos hacen esas matanzas de delfines, cuando otros hacen matanzas de otros animales y sin respeto al equilibrio natural. Todo eso nos pone un poco, verdaderamente nos revuelve la sangre, ¿no? Mm. Y dentro de pocos años creo que se van a producir cambios drásticos por el bien, porque hacía falta. Creo que sí, esperemos que sí. Oye, Jesús, no te he preguntado por una cosa muy básica, que es el nombre de cátaros. ¿De dónde viene ese nombre? Porque yo he oído muchas teorías y Sí. gente que no se pone de acuerdo. ¿De dónde viene? Bueno, la palabra ya más o menos lo he comentado antes, viene del griego kazaros, Sí, que significa pureza. pureza. Ah, es cierto, las cosas lo has Claro, dicho, pureza. claro. Los bogomilos ya dejaron de ser bogomilos al cabo de unos años en Occitania, porque el pueblo ya los llamaba mejor cátaros, que viene de cazaros, Mm. porque eran gente, como he comentado, de que predicaban con el ejemplo. Y bueno, pues fíjate tú, la máxima dignidad que para ellos era el perfecto, pues a pesar de ese gran cargo y esa gran responsabilidad que tenía dentro de la comunidad cátara, pues predicaban con el ejemplo trabajando, Claro, claro. con el sudor de su frente. Claro, claro. Oye, ¿y el nombre de Cataluña puede tener algo que ver con cátaro? No, No. no, no. Uy, coincidencia, ¿no? Se parece. Ahí Sí, sí, podría sí, haber se una... parece, pero también Ah, Castilla y hay muchos nombres que... hmm. Pero no, porque Cataluña es anterior. Ajá. ¿Sabes? Cataluña es anterior. Los cátaros empezaron a hacer actos de presencia en Cataluña después, principalmente después de la caída de Montsegur, en el año 1244. Ujú. Entonces Cataluña ya llevaba mucho tiempo como un territorio también de libre pensamiento, una unión de condes,
muy estrecha y una tierra verdaderamente mágica y maravillosa, ¿no? Bien, estamos hablando de Cataluña Cátara, un recorrido por 50 enclaves heréticos, tu último libro. Sí. Y me gustaría, claro, no podemos hablar de todos los enclaves, pero sí podemos dar alguna pista de, por ejemplo, cómo podemos reconocer un enclave cátaro, es decir, qué símbolos o qué tipo de construcción encontramos. Sí, claro, esa fue una de las cuestiones que me animaron a escribir más este libro, porque había muchos amigos, muchos seguidores míos y muchas personas que me escribían y me decían: Jesús, queremos tener las claves para identificar los lugares, porque claro, ¿qué es lo que ocurrió? Pues nada, los poderes fácticos de la Edad Media, no solamente en Cataluña, sino en Aragón y en el País Valenciano y lógicamente en Occitania, en el Languedoc, pues ya se preocuparon muy bien de derribar pues todo lo que pudieron hacerlo, quemar documentos y archivos. Fíjate qué canallas, que por ejemplo, cuando Simón de Montfort entra en Puigvert, que era la fortaleza de la corte de Amor Cortés que hemos hablado antes, sí, pues lo primero que hace, ya que no tenía prácticamente personas que quemar en la hoguera, lo que hizo fue condenar a la fortaleza. ¿De qué manera condena la fortaleza? Pues desmochando sus almenas, quitándole, digamos, lo que son los dientes superiores para que esa fortaleza no pueda ejercer de fortaleza. Eso mismo ocurrió en la época más tarde de los Reyes Católicos, cuando la lucha entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, en poblaciones como Plasencia, al norte de Cáceres, que les quitan todo, desmonchan todas las almenas, para que esa fortaleza es como un perro si le quitan los colmillos. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, pues eso es con pequeño dato. Lo demás, imagínate tú, la destrucción selectiva que fueron haciendo los poderes fácticos para eliminar toda la huella. Entonces, en este libro, que es una modesta obra de guía, pero al mismo tiempo es un libro de cabecera, de mesita de noche, y para leerlo antes de salir, y ir a los lugares como viajero y no como turista, ¿no? Entonces, son 50 lugares que comienzan en el norte, es decir, podríamos decir en Carcasona, y va bajando el camino hasta llegar a San Mateo, en el Maestrazgo de Castellón. En ese periplo verdaderamente interesante, pues tú te pones las botas de montaña para andar, la mochila, un bastón, fruto seco, agua, y a descubrir el mundo cátaro. Vas a descubrir siguiendo las claves de unos símbolos que va a encontrarte pues en paredes, en estelas discoidales y muchos símbolos que están perdidos, pero en este libro los recojo, y entonces pues va a hacer un viaje muy gratificante en el tiempo y en el espacio. Símbolos que están, ¿dónde? ¿En paredes de casas, en Sí. ruinas? Te vas a encontrar en lugares inverosímiles, ¿Sí? Pero te los vas a encontrar. Y con este libro en la mano no tendré ninguna pérdida. Claro. Vamos a ver algún símbolo, alguna clave, solo algún ejemplo para que entendamos más o menos. Fíjate, más claro el agua. Sí. En la fortaleza en el pueblo aéreo de Siurana, que está al nordeste de la comarca del Priorat, ¿Sí? en Tarragona, pues allí te vas a encontrar con un tímpano, con un Cristo bogomilo. Ese Cristo no está en ninguna cruz, pero fíjate tú la picardía del maestro escultor, sí, que diseña una cruz en vacío. Entonces, para la autoridad de la Inquisición es que había una cruz, pero si lo miras fijamente, no existe la cruz. Ya, porque ellos no creían o sea, para ellos la cruz no era un símbolo... Efectivamente, no seguían. Para ellos la cruz era el símbolo del tormento de Cristo y por lo tanto era el símbolo del demonio. Claro, había que huir de ese símbolo. Y entonces, más que un Cristo sufriendo, transmitiendo pena, tristeza y dolor, lo que transmiten es un Cristo redentor que transmite cariño a la sociedad. Ajá. Fíjate, hay otro dato muy curioso que descubrí hace poco. En la iglesia de San Salvador, que es la iglesia parroquial de Poliñá, cerca de Palau de Plegamans. Sí. En Poliñá, muy cerca de donde yo vivo, en Santa Perpetua. Bueno, pues hay un Cristo en el altar, que es un Cristo bogomilo. Precioso. Se les ha colado allí. Manos abiertas. Se les ha colado. No tiene ninguna cruz.
está en una pared y con las manos abiertas como para bendecir a la sociedad, Ya, pero digo como que para atraer y abrazar a la sociedad. es herético esto, está ahí, pero es un poco herético. Efectivamente, pero claro, cuando lo hicieron no lo sabían. Las autoridades eclesiásticas no lo sabían, y ahí está. Qué bueno, qué bueno. Estelas discoidales, también dices que vamos a encontrar muchas. Muchas estelas discoidales me he encontrado en lugares verdaderamente curiosos, formando parte de la pareja de una pared, de un muro, del pavimento de un suelo de una iglesia, en una pared de un castillo o en un cementerio antiguo que fue abandonado. Por ejemplo, el viajero se va a encontrar muchas estelas discoidales en la comarca del Priorat, pero también en el Matarraña. Fíjate, en Matarraña es una comarca que limita, está en Teruel, al nordeste de Teruel, tocando con la Terra Alta de Tarragona. Bueno, pues hay un pueblo, por ejemplo, que es Fuentespalda, que conserva la mayor colección de estelas discoidales de cátaras de Europa, después de decir, hay en el lugar donde hay más cátaros enterrados después de Occitania. Tienes que venir a Fuentespalda. Pero es que fíjate lo que son las cosas, que además de haber estelas discoidales cátaras, también hay estelas discoidales templarias. Los templarios, otros que también estuvieron muy vinculados. Hombre, los templarios sí podían llevar armas y defenderlos. Porque claro, los cátaros no podían llevar armas, estaban en contra de los actos beligerantes. Tuvieron buena relación. Tenían que tener un apoyo logístico que eran los templarios. Tuvieron buena relación. Esta herejía fue... Bueno, fíjate, te voy a decir una cosa que a los radioyentes se les va a poner el pelo de punta. Fíjate, hay una población que se llama Minerva. Sí. Que pertenece a un departamento francés que se llama l'Hérault, que la capital es Montpellier. Pero se puede ir perfectamente desde Carcassona. A unos 40 kilómetros de Carcassona, al nordeste, se encuentra Minerva. Bueno, Minerva está en medio de dos acantilados fluviales impresionantes. La población defendió durante varias jornadas, no podía estar más tiempo, porque el ejército que atacó, que eran los cruzados al mando de Simón de Montfort, además de ser mucho más numerosos, contaban con las armas de asedio más importantes de la época. Tenían la temible catapulta, que la Malvejoise, un nombre que tenía así, muy peligrosa, que lanzaba piedra de más de 500 kilos. Bueno, pues la población en ese instante, en el año 1210, en el mes de junio o julio, pues es acosada por los ejércitos cruzados. En ese momento el conde de Toulouse lamenta no poder socorrerla porque tenía sus ejércitos ocupados en la parte occidental, luchando en Minerva contra los ingleses. Bueno, pues entonces, ¿quién apoya a los cátaros de Minerva? Los templarios. Ni más ni menos. Y ahí se conserva la Casa del Temple, que es una maravilla. Bueno, gran parte fue destruida por los cruzados, pero la puerta de entrada está intacta y dice la Maison du Temple. Y bueno, los últimos supervivientes eran 180 personas, entre ellos algunos caballeros templarios, pues luego fueron cayendo en la hoguera. En una hoguera colectiva, 180 personas fueron quemadas. Es decir, la historia del catarismo, a pesar de todo lo que se está escribiendo y las conferencias que se dan y todo lo que estamos leyendo, queda mucho todavía por descubrir. Y este libro yo creo que ayuda bastante a convertir al turista en viajero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, hace falta más viajeros, ¿verdad? Viajar más, recuperar más las formas en las que se viajaba. Los sentidos y darnos cuenta de que la historia es mucho más de lo que no han hablado los libros de texto tradicionales, que lo que pasa es que nos han estado engañando gran parte de esas enseñanzas falsas, que la historia no era así. Bueno, vamos acabando, Jesús, pero bueno, en el libro hablas del camí dels bons homes, el camino de los hombres buenos. Sí, eso podríamos decir que para mí era como la autopista en la Edad Media. Ajá. Claro, las personas que huían desesperadamente no cogían ese camino, porque en ese camino estaba muy vigilado. Estaba todo el mundo. Claro, era como una autopista, que hay que hacerla con mucho cuidado, porque ahora yo no aconsejo a nadie que haga ese camino. Con las nieves del invierno, pues muchas personas y algunos amigos míos lamentablemente han fallecido, porque hay caídas muy verticales, el hielo oculta
huecos en el suelo, piedra afiladas. Bueno, es un camino muy difícil, a pesar de que la Edad Media era el más transitado. Bueno, claro, esperar a que haga mejor tiempo, a primavera, verano, supongo, entonces, porque otro dato muy interesante que no quiero que quede en el tintero es que en Puigcerdá está relacionada con los templarios de una manera muy estrecha, como sabes, ¿no? Bueno, pues en Puigcerdá nació el único santo templario que está registrado, San Durando, o San Durán, Guillén Durán o Guillén Durando. Se conoce poco de la vida de este hombre porque vivió en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII, y dedicó toda su vida a socorrer a los cátaros. La relación, de hecho es lo que tenía entendido, que fueron los únicos herejes, siempre entre comillas, a los que los templarios respetaron y que se opusieron a atacar, ¿no? Sí, incluso. Sí. Y en Barcelona se celebraron en más de una ocasión encuentros interculturales entre cátaros y templarios en un lugar que no te lo puedes imaginar. Eso será para mi próximo libro, que le va a gustar mucho también a los radioyentes, en un lugar verdaderamente insólito. Bueno, pues espero que lo compartas aquí con nosotros también. Por supuesto que tendrán noticias. Bueno, pues hemos hablado de los cátaros, de Refilón, hemos hablado de los druidas, de los templarios, de tantas cosas que espero pues que podamos retomar, como te digo, en otras entrevistas. Y bueno, pues Jesús, recomendar este libro, Cataluña Cátara, lo tengo yo allí bien puestecito en mi mesita de noche. Es un recorrido por 50 enclaves heréticos, es muy interesante y sirve pues para conocer un poco más de este renacimiento que hubo en esta Edad Media y que nos sirve para ser un poco más de estos buenos hombres. Sí, comenta también, por favor, Miquel, si no mucha molestia, que también el libro ha salido en catalán, Cataluña Cátara, publicado por la editorial hermana de Lectio, que se llama Cosetania. Qué bueno, pues sí, es bueno saberlo, no tenía esta información. Bien, pues Jesús, lo dicho, espero que hablemos más pronto de más temas, que ha sido un placer y ha sido apasionante. Y también para mí un abrazo muy fuerte y muchas felicidades por este programa que llevas, La Clave Oculta. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.